en su infinita misericordia, el Señor ha sido bueno y Él seguirá en todo momento ayudándonos para que podamos seguir adelante en el nombre precioso de Cristo Jesús. Estamos una vez más pudiéndole en estas horas saludarle. Usted que está ya sintonizándonos a través de la 91.9 en Radio Tepuz, allí en Tepuzhuacán, en el estado de Nayarit, en la República Mexicana, y también aquellos que están escuchando a través de la 106.1 FM en lo que cubre en el área de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Es una bendición el poderles saludar en este momento y que usted también pueda ponerse en esa armonía juntamente con cada uno de nosotros. También aquellos que están escuchando por medio de Radio Bethesda. Radio Bethesda es una bendición, Radio Cristiana Bethesda es una bendición en el área de Texas y a través del mundo entero, al igual que Victoria en los Valles y a través de la frecuencia Pon tu mirada en Jesús. Es una bendición el poderles saludar, y aquellos que también están escuchando por medio de Voz de Dios Clama a la Ciudad. Voz de Dios Clama es una bendición el poderles también saludar en esta preciosa mañana. Y aquellos que allí están siempre pendientes a través de Facebook, el Señor les bendiga y les pueda multiplicar las bendiciones en esta preciosa mañana. Damos gracias de verdad a nuestro Padre eterno, porque solamente Él puede hacer muchas cosas posibles. Nosotros, hermanos, muchas veces creemos que podemos hacer muchas cosas, mas sin embargo, tenemos que reconocer que somos inútiles. No podemos hacer absolutamente nada. No tenemos ni la capacidad, no tenemos ni la inteligencia, no tenemos absolutamente nada. El que lo tiene todo se llama Jesús de Nazaret. Nosotros, hermanos, no nos vamos a atribuir en ningún momento, nos vamos a atribuir conocimiento, nos vamos a atribuir inteligencia, porque no nos corresponde. Todo le corresponde a Cristo Jesús. Qué precioso que el día de ayer hayamos tenido la oportunidad de unirnos en una oración muy especial en la que se tomó en cuenta a nuestro hermano Pastor Artemio. Es una bendición, y comentábamos ya en la noche con nuestro hermano Artemio, qué hermoso de verdad es darnos cuenta que cuando se tiene la visión del líder, cuando se tiene el conocimiento del líder, se cubren todas las áreas. Y es precioso cuando experimentamos esas cosas en el amor del Señor. Por eso es que siempre tenemos que darle gracias al Señor, y en esta ocasión no va a ser la excepción. Démosle gracias orando al Señor, y luego vamos a entrar a la parte que corresponde en esta mañana. Acuérdese, estamos con el libro de Juan en el capítulo 14, hablando acerca de la segunda parte que corresponde al versículo 23, ya que ya hemos hablado bastante acerca de el que me ama, mi palabra guardará, y estamos mirando en esta ocasión, y mi Padre le amará. Allí nos hemos detenido y hemos estado meditando en esa parte, y también estamos relacionando el libro de Mateo, el libro de Lucas, para poder llegar a lo que significa esa palabra, y mi Padre le amará. Y les mencionaba en el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, les mencionaba el verso 65, y también les relacionaba el verso 46. De tal forma que es importante, hermano, que le pongamos atención a la palabra del Señor. Así de que vamos a orar para ir entrando una vez más a la meditación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque todavía sigues siendo Dios, porque todavía estás en tu trono de gloria, porque a ti, Señor eterno, nadie te puede, Padre Santo, de alguna forma hacer que hagas lo que tú no quieres hacer. Pero en esta hora, Padre Celestial, a ti te ha placido el que una vez más
unánimes estemos, Padre, delante de tu presencia, dándote gracias primeramente por tu bondad, dándote gracias, poderoso Dios, porque tú eres el que lo puede hacer, porque tú eres el que nos ha fortalecido, porque tú eres el que nos concede un día más, Padre Santo, de que podamos ver el amanecer. Posiblemente no tenemos ni para comer, posiblemente, Señor eterno, hayan personas que les hace falta la fuerza, posiblemente haya personas, Señor amado, que están necesitando tu auxilio. Nosotros venimos en esta mañana postrándonos delante de ti, primeramente reconociendo que no se trata de nuestras fuerzas, sino que se trata, poderoso Dios, de tu misericordia. Por eso, Dios mío, en esta hora te doy gracias, porque una vez más podemos alzar nuestras voces y ahí sale, Señor eterno, de lo profundo de nuestro corazón para poderte decir que eres el Todopoderoso, que eres el Dios creador del universo, de la tierra, de todo lo que hay, Señor amado, en la tierra. Por lo tanto, a ti, Señor eterno, es toda honra, es toda gloria. Tu palabra misma dice que por amor a tu nombre es que tú harás y seguirás haciendo, has hecho lo que ya hiciste y seguirás haciendo, Señor, lo que va a estar ocurriendo. Gracias, Padre Santo, por esa, Padre, liberación, por tomar el control, Señor amado, de la vida de este joven, Señor amado, atribulado, Señor. Es precioso escuchar el testimonio y que venga el testimonio de un pequeñito, Señor, de un niño a quien tú te le apareciste en el momento de la oración, Señor. Oh Dios mío, eso quiere decir, bendito Padre Celestial, que tú tienes el control de esa familia, Señor amado, y que nuestra hermana María Angélica González, Padre, puede estar tranquila que esas influencias de maldad, que esos espíritus de adoración de la Santa Muerte no le estarán tocando, Señor, aunque su familia completa se haya vuelto, Señor, de una forma, Padre Santo, implacable. En el nombre precioso de Cristo Jesús reconocemos que tú eres el vencedor, que tú eres el todopoderoso, porque tú has dado testimonio, Señor amado, aleluya. Por lo tanto, Padre eterno, ¿cómo que no te vamos a glorificar? ¿Cómo que no te vamos a exaltar? Si tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Si tú eres, aleluya, el único que fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre por nosotros, ¿cómo que no te vamos a adorar, Señor? Oh Dios mío, tú tienes el control de los pajaritos. Tú tienes el control de los animales también, Señor amado. Tú eres el que hace justicia, Señor. Mira, Padre Santo, aleluya. Cada uno, Padre bendito, tiene sus propias necesidades, pero cada uno también tiene sus propias maldades en sus corazones. Mira ese hombre implacable, Señor. No descansó hasta hacerle daño a esos perritos, Señor. Pero tú, Dios mío, tienes el control para poder, Dios eterno, hacer conforme la justicia divina, conforme tú lo puedes hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor amado, estamos en este momento, poderoso Dios, suplicándote que esos corazones malvados, Padre, los cuales no se detienen para hacerle daño a los niños, para hacerle daño a las personas adultas, para hacerle daño, Señor amado, a cuanto tienen la oportunidad de dañar, que en esta hora tu mano de poder los pueda alcanzar, que en esta hora, Señor amado, aleluya, puedas, Padre, cambiar sus vidas y que puedan reconocer, Señor amado, que allá en lo profundo de sus corazones se mueve el espíritu de la maldad y que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de oportunidades.
en esta hora, bendito Dios, todos aquellos que todavía, señores, se mueven por el espíritu del enemigo, que este momento, Padre, puedas tener de ellos misericordia y que puedas hacer algo especial, Señor. Oh, Dios mío. Bien dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién nos acercaremos si solamente, Padre, a ti nos podemos acercar confiadamente? Porque sabemos, Señor, que bien es cierto que tu palabra dice que tú eres fuego consumidor, pero antes de ello, Señor, nos hablas a nuestras vidas para que podamos, Padre, reconocer que somos necesitados tuyos y que por lo tanto tú eres el que tiene la autoridad sobre nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y suplicamos, Señor, que tú tomes el control de esos corazones. Te lo suplicamos, poderoso Dios, que tú lo puedas hacer conforme a tu voluntad, así conforme, Señor amado, aleluya, a lo que dice tu palabra, para que de esa manera, Dios mío, no parezca ser que fue el hombre que lo hizo, sino que fuiste tú el que lo hizo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entramos, amados hermanos, a la palabra del Señor. Y vamos a leer de nuevo Juan capítulo 14 y en el verso 23. Pero enseguida nos vamos a mover al libro de Lucas, porque es ahí en donde nos quedamos el día de ayer y ocupamos avanzar para que no se haga monótono este asunto de desglosar por completo lo que significa guardar la palabra, lo que significa tener la palabra, lo que significa encontrarse uno con la palabra, encontrarse uno con el Señor Jesús. Y estamos hablando acerca de cómo el Señor Jesús se expresa y dice, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero nos estamos deteniendo en la segunda parte del versículo, en donde dice, mi Padre le amará. ¿Por qué? Porque ocupamos clarificar por medio de la palabra a qué se refiere la expresión, a qué se refiere la letra, qué es lo que los labios de mi Señor Jesús pronuncian cuando dice, y mi Padre le amará. Primero está diciendo el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Y enseguida dice, y la causa, esto lo llevará a que por causa de que guarda mi palabra, mi Padre le ame. Mi Padre le ame. Por causa de que guarde mi palabra, mi Padre le ame. Por eso hemos tomado también el verso 21. Y en el verso 21, esa segunda parte dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y el que me ama será amado por mi Padre. Con la expresión a mi Padre, ¿a qué se refiere la Escritura? ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Y por ello hemos meditado en Mateo en el capítulo 1 y hemos tomado en esa parte, tomamos
el verso 18, pero también tomamos en Mateo capítulo 1, también tomamos el verso 16 y hacíamos notar cómo en el verso 18 la escritura nos habla acerca de María, su madre, y en el verso 16 la relación se hace de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, hablando de María. Pero para que nosotros pudiéramos ir identificando en más detalle, también leímos en el libro de Lucas y ya hemos leído en el capítulo 2, desde el verso 1 hacia el verso 7, porque ahí encontrábamos cómo y de qué manera en el verso 7 leíamos y dice la escritura que María dio a luz a su hijo primogénito. Eso significa que ciertamente María tuvo en su vientre por 9 meses a aquel, por eso dice el verso 16 de Mateo, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero ahora estamos leyendo en Lucas en el capítulo 1 y hemos leído desde el verso 26, ya avanzamos y estamos entrando hacia el verso 36, pero para que usted hoy pueda relacionar la escritura, acuérdese de dónde estamos viniendo para el libro de Lucas, recuérdese cuál es el enfoque, y mi Padre le amará. El que guarda mi palabra será amado por mi Padre. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice mi Padre? Y eso es importante mirarlo, hermano, para que usted pueda entender lo que ya le he dicho, que no son versículos que se presten para propósitos de discutir una determinada doctrina, sino de que nos demos cuenta, usted y yo como hijos de Dios, primero, qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué es lo que leemos, qué es la Biblia en sí. Segundo, que entendamos quién perfectamente es nuestro Señor Jesucristo y cómo y de qué manera usted y yo vamos a entender el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje plasmado en estas letras, porque el mensaje plasmado en estas letras no se entiende con sabiduría humana, sino que se entiende con sabiduría espiritual, y esa sabiduría espiritual no se obtiene a través de enseñanzas teológicas, sino que se obtiene a través de las enseñanzas espirituales que vienen directamente de lo alto. Por esa razón, antes de entrar a este tipo de temas, yo le hablaba acerca de Nicodemo, el cual, habiendo sido un teólogo, un hombre muy conocedor de la palabra, cuando vino con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, Nicodemo no entendió y preguntó cómo un hombre viejo puede volver a nacer de nuevo. Y hablábamos acerca de que lo básico, lo necesario, lo importante, lo primordial, lo primero es nacer de nuevo para poder tener esa identificación, esa relación con el Dios que es espíritu. Le leo por lo tanto en el libro de Lucas, desde el verso 26 en adelante, para que usted pueda notar cómo y de qué manera es que María concibe, es que María queda embarazada,
¿Cómo y de qué manera? Es que María se le comienza a gestar dentro de sí aquello que se llamaría Jesús. Dice, verso 26, Lucas 1:26. Al sexto día, o al sexto mes, perdón, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Sigue diciendo. Y estando el ángel y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Vea cómo el verso 27 le está diciendo que vino el ángel a una virgen, a una mujer que no había jamás tenido contacto con algún hombre, con algún varón. Adelante lo dice María. Y hace una pregunta María al ángel que le está hablando. Acá dice en el verso 27 que era una virgen. En el verso 31 le está diciendo el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ya luego le describe en el verso 32 y 33, le describe las cualidades de aquel ser que se va a formar en el vientre de María, y le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y meditábamos precisamente considerando de que si aquí la escritura dice, le dará el trono de David, su padre, entonces hacíamos notar y hacíamos la referencia que si el verso 23, que es el tema, el que guarda mi palabra será amado por mi Padre. Mi Padre le amará. El que me ama guarda mi palabra. Y mi Padre le amará. Mi Padre le amará, mi Padre. Entonces, cuando leemos en Lucas capítulo 1, verso 32, y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. La pregunta es, ¿se estaba refiriendo el Señor Jesús a David cuando menciona el que guarda mi palabra, mi Padre le amará? Por supuesto que no. No se estaba refiriendo a David. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que David no es el padre del Señor Jesús. Sigamos leyendo. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo María en esa parte?
en el Lucas capítulo 1, verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿De qué manera va a suceder? ¿Cómo es que me está diciendo que voy a concebir en mi vientre y que voy a dar a luz un hijo? Y hasta me dices cómo se va a llamar. Pero si yo soy virgen, yo no conozco varón. No puedo entender a qué te refieres. Dice María, respondiendo el ángel, verso 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y ahí nos quedábamos meditando el día de ayer y hacíamos la mención, hacíamos la referencia. ¿Cuándo es que podemos decir que somos hijos de Dios? Fíjense bien, ¿cuándo es que podemos decir que somos hijos de Dios? Ahora es común que todo mundo diga que es hijo de Dios. Ahora es común que la humanidad en general se catalogue, se considere hijo, hija de Dios. Pero cuando miramos la palabra de Dios, cuando miramos la escritura, primeramente el verso 23 que estamos meditando del libro de Juan, en donde dice, el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Quiere decir que el ser hijo de Dios lleva condiciones que solamente pueden venir directamente de Dios. Por eso es que siempre hemos dicho que la salvación es por gracia, que usted no ha tenido que hacer méritos para recibir la salvación. Pero sí es importante mencionar que no se trata de que porque la salvación es una gracia, es gratis, es un regalo, que por esa causa usted puede hacer y puede vivir de la forma que quiera y automáticamente tiene la salvación. No, es que lo que sucede es que si no logramos mirar la palabra del Señor conforme a lo que anuncia para propósito de ser llamado hijo de Dios, entonces no vamos a entender ni siquiera quién es Dios. Por lo tanto, estamos completamente alejados de lo que significa ser hijo de Dios. Y vuelvo al verso 35 de Lucas capítulo 1 para que lo pueda mirar y otra vez lo pueda relacionar, porque dice, respondiendo el ángel le dijo, porque ella preguntó, ¿cómo y de qué manera es que yo voy a quedar embarazada? El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Acuérdese, María, una joven virgen, la cual correspondía al periodo de la ley, correspondía al tiempo en el que todavía nadie podía ser el templo y la morada del Espíritu Santo. La expresión dice
el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Se acuerda cómo el Espíritu de Dios hacía que los profetas pudieran dar el mensaje? Se recuerda que el Espíritu venía, los tomaba, pero el Espíritu no permanecía en ellos. Otra vez, cuando Dios quería usar al profeta, de nuevo venía el Espíritu de Dios sobre de ellos y Dios les daba lo que tenían que decir. Bueno, María es del tiempo antes de la gracia, porque ella está siendo el instrumento, la cual el Todopoderoso está buscando usar para poder Dios mismo hacer su habitación entre los humanos. Pero desde allí comienza a dar la enseñanza, comienza a mostrar cómo y de qué manera es que este caparacho, este cuerpo humano, cómo y de qué manera esta humanidad necesita de verdad tener algo que lo acredite para ser llamado hijo de Dios. A partir de ese momento, la enseñanza se comienza a vislumbrar en una forma en la que si yo digo que soy hijo de Dios, eso quiere decir que estoy diciendo que Dios es mi padre. Si yo digo que usted es mi hermano, usted no nació del mismo vientre de la mujer que me dio a luz a mí. Mas sin embargo, usted es mi hermano. ¿Y cómo es que usted es mi hermano, mi hermana? ¿Cómo y de qué manera es que usted y yo somos hermanos? Por el Espíritu de Dios. Si es que de verdad hemos nacido de nuevo, por el Espíritu Santo. Si es que de verdad somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces es cuando vamos a ser hijos del mismo Padre. Bueno, respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, oiga, por lo cual, debido a que es el Espíritu Santo el que va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, por esa causa, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Regreso para que meditemos al verso 23. Cuando el Señor Jesús dice: el que me ama, guarda mi palabra, o mis palabras guardará. Pero enseguida dice: y mi Padre le amará. ¿A cuál Padre entonces se refiere cuando dice y mi Padre le amará? ¿A cuál Padre se refiere? Al que dice Lucas capítulo 32, que es hijo de, que le darán el trono de David su padre, o se estará refiriendo al Espíritu Santo, o se estará refiriendo al poder del Altísimo. Es decir, el Espíritu Santo es el que da la cobertura. El Espíritu Santo es el que da el conocimiento. Es el que produce el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo. La palabra es la que va limpiando, la que va lavando. No es el agua literalmente la que lava pecados. Es la palabra la que limpia, la que transforma. Es la palabra. Pero la palabra, hermanos, revelada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya me voy metiendo más al concepto de Juan capítulo 14, verso 23. Le estoy diciendo, ¿qué es lo que produce el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que lo constituye en hijo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace que de alguna forma sean limpiado nuestro corazón, sea quitado toda la podredumbre, todo lo que tenemos por dentro?
Pues la palabra, pero la palabra revelada, la palabra que trae, hermanos, la unción de Dios a través de ese espíritu. Por lo tanto, está diciendo Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. A usted le encanta el salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad que dice morará bajo la sombra? ¿Y usted entiende lo que significa morar bajo la sombra? Si dice el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la cobertura del poder de Dios, entonces señala el salmo y dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor dice acá: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aunque pases por el valle de muerte, aunque andes, hermano, en oscuridad, el Señor te dará seguridad, el Señor te dará protección. Nada te podrá hacer daño si de verdad caminas con el Señor y el Señor camina contigo. Pero si el Señor no camina contigo, entonces es cuando te vas a mirar, cuando me voy a mirar rodeado de muchas dificultades, porque quiere decir que no se hace verdad lo que dice el Salmo. No se dice, no se hace verdad. No que no sea verdad el Salmo. No, es que no se hace verdad, no se hace realidad en la vida del hombre y de la mujer, que hasta como amuleto anda cargando las páginas del Salmo en su cartera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Nos lo sabemos de memoria, pero no se hace realidad, no cobra vida esa palabra. ¿Por causa de qué? Por causa de que no es cierto que nosotros, conforme a la palabra, seamos hijos de Dios. Y por lo tanto, no nos ama el Padre, de lo que decía el Señor Jesús. Será amado por mi Padre. Primero, el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Voy de nuevo. Ahora Lucas capítulo 1, verso 36. Y he aquí que tu pariente Elizabeth esta también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Está hablando de Elizabeth. Está refiriéndose a aquel que dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Está hablando de aquel a quien, cuando Zacarías le devolvió el Señor el habla, pudo decir: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Nadie podría hacer lo que Juan el Bautista hizo si no logra entender lo que la palabra del Señor está diciendo. Mire lo que dijo
Zacarías, el mismo ángel le estaba diciendo a María, y mira, que no te sea sorprendente, porque ya van 6 meses que Elizabeth está embarazada y de ella va a nacer uno, y ese uno va a ir delante del que tú vas a tener en tu vientre. Ahora, Juan no escogió Zacarías el nombre para ponerle Juan. El mismo ángel que visitó a María le dijo a Zacarías cómo se iba a llamar. Pero el ángel tuvo el encuentro con Zacarías mientras Zacarías administraba dentro del templo. Allá administraba Zacarías. ¿Se acuerda que hablamos acerca de Juan? ¿Se acuerda que hablamos acerca del por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Se acuerda que mencionábamos esas cosas maravillosas? Bueno, Juan, aquel niño profeta, así le dijo, a él también le pusieron nombre especial. Entonces, ¿por qué dice la palabra del Señor con respecto a mi Señor Jesús? Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, en la tierra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque no hay ningún otro nombre, no hay ningún otro nombre, no lo hay. Aquí está formando el Señor lo que deberíamos usted y yo, como verdaderamente hijos de Dios, tener en el concepto de lo que dice Juan capítulo 14, en el verso 23, para que podamos entender el trabajo, para que podamos entender la función que tenemos cuando nos decimos hijos de Dios. Parece ser que me estoy saliendo, pero no. Es que tiene que ver completamente con entender la palabra, tiene que ver con lo que dice Juan capítulo 14 y en el verso 23, y me regreso para ahí, para que lo podamos mirar. Y mire pues cómo dice: el que me ama mi palabra guardará. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El Espíritu es el que da la revelación de la palabra, pero el Espíritu no te va a dar la revelación de la palabra si no lees la palabra, si no guardas la palabra, si no vienes a la palabra del Señor, si no buscas en la Biblia, si no lees la Biblia. Mira, amado, probablemente en algunos lugares te han dicho que tú no debes de leer la Biblia. En algunos lugares te han dicho que tú no te debes de llevar con los aleluyas. En algunos lugares te han dicho tantas cosas, pero no quieren que salgas de la ignorancia espiritual. Y te han acostumbrado a que no leas la palabra, a que no vengas a la palabra. Porque estás escuchando la voz del hombre y no la voz de Dios. Porque estás prestándole atención a lo que dice el hombre, pero no le prestas atención a lo que dice su palabra. Y mira, una vez más te lo leo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién está diciendo eso? Decíamos, el Señor Jesús. Pero ¿cómo te lo dice hoy? ¿Es el Señor Jesús el que te lo dice hoy? ¿O es la Biblia? ¿O es este libro precioso? ¿En dónde lees tú eso ahora? ¿O en dónde lo escuchas? ¿Lo escuchas de los labios del Señor Jesús o lo lees en la Biblia? Pero aquí te va. Si tú lees la Biblia,
pero no crees que es el mismo Señor Jesús hablándote, eso quiere decir que tú no le crees a la Biblia. Eso quiere decir que tú no le crees a Jesús, porque tú crees en el Jesús que existió en aquel tiempo en lo humano y que estuvo presente delante de aquel pueblo judío y que le hablaba estas palabras. En ese Jesús crees. Y no, tienes que creer en el Jesús que vive, en el Jesús que reina, en el Jesús que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tienes que entender que esto que lees no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Ahora, ¿en dónde encuentras la palabra de Dios? En la boca de los algoreros, en la boca de los predicadores, en la boca de los que se ponen a gritar, en la boca de los que se dicen pastores, evangelistas, apóstoles y maestros y todo eso. O la encuentras la palabra del Señor primeramente en el trono de Dios y segundo en la palabra escrita en la Biblia. ¿En donde es que encuentras la palabra de Dios? Por eso es que el verso te está diciendo, el que me ama. Ahora la Biblia te dice a ti, ¿en qué valor me tienes? Te dice la Biblia. Mira, desde la primera vez que comencé con este mensaje, traigo esto aquí en la cabeza y hoy te lo voy a decir. A mí no se me olvida que hubo un hombre de Dios, el cual dice que estaba preocupado porque no tenía mensaje para compartir a la congregación. Y él quería buscar quien le pudiera enseñar, quien lo pudiera orientar. Y dice que en uno de los sillones en su casa había una Biblia. Y esa Biblia se llamaba la versión Dios habla hoy. Y dice que cuando él estaba preocupado y se paseaba para allá y para acá, que el Señor le hizo que detuviera su mirada sobre la pasta de esa Biblia, en donde decía Dios habla hoy, y comenzaba, dice, como en una forma de ir y venir aquella palabra escrita, como que si tenía vida, y comenzaba a moverse en una forma de tridimensional, si lo podemos decir de esa manera. Es decir, en una forma en que humanamente pareciera ser que se acerca y que se aleja, se hace grande y luego va disminuyendo. Así comenzó a mirar él aquello. Y yo te voy a decir una cosa. Muchos probablemente no le creyeron a ese hombre lo que estaba diciendo. Y pudieron haber pensado que lo que estaba diciendo solamente era para impresionar. Pero yo te voy a decir una cosa cuando yo comienzo a leer esto. Que no hay manera de poder entender la palabra a menos que sea el mismo Dios el que te la haga, hermanos, viva, eficaz y que te la dé a conocer. Sí, hermano, porque el que haga esto y se recoja, se estire y se encoja, aquella palabra puesta, Dios habla hoy, a este hombre lo llevó a abrir las páginas de la Biblia y comenzó a recibir el mensaje directamente del Dios Todopoderoso. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Él ya estaba siendo amado por el Padre, por el amo, por el que engendró esta palabra aquí en este libro. Dios mismo se revela, se manifiesta, se da a conocer. Dios mismo expresa su palabra y descubre sus misterios. Ahora te voy a llevar para que me entiendas eso. Te voy a llevar al libro de Juan, al capítulo 6, y quiero que leas conmigo primeramente el verso 46. Juan, capítulo 6,
Y en el verso 46, para que me logres entender lo que te estoy diciendo. Mira, no que alguno haya visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Pero no era ese el versículo, es el 44. Es del 44. En el 44 está directamente lo que quiero relacionarte. Dice el 44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Así dijo el Señor. Así te dice la Biblia hoy. La Biblia te dice, ninguno puede venir a mí. Sí, el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí, dice la Biblia. La Biblia te lo expresa, la Biblia te lo grita, la Biblia te lo presenta, la Biblia se manifiesta y te dice, aunque me leas, aunque me busques, aunque le hagas como le hagas, aunque te aprendas desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que yo digo, acuérdate que la palabra es viva y es eficaz. Acuérdate que la palabra habla. Acuérdate que la palabra es el verbo. Acuérdate que la palabra es Dios. Acuérdate que la palabra es el Todopoderoso. Acuérdate que la palabra es Jesús mismo. Acuérdate que la palabra es el Dios manifestado en carne. Acuérdate que la palabra es el verbo, es Dios mismo. Y te está diciendo la palabra, te está diciendo la Biblia, te está diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió. Toda palabra que sale de la boca de Dios, esa es la que da vida. Sí, así lo dijo el Señor. Así lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, si el Padre que envió la palabra no lo trae, no le trajere. Y luego dice la palabra, dice el Señor Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. No es por la locura del evangelio que muchos, estando muertos en delitos y pecado, hemos llegado a tener vida. No es por culpa de escuchar la palabra, que según Hebreo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre se queda así, pendiente de escuchar la palabra por causa de la fe. ¿Y cómo es que le produjo fe? Por causa de el oír la palabra. La palabra misma trabaja, la palabra misma se inyecta, y eso es lo que se hace que aumente, que tenga fe. La fe es por el oír. La fe es por el oír. La causante de que tú tengas fe hoy es porque oíste la palabra de Dios. Oíste la palabra que está escrita. Y así dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ayer que se hacía la oración, mi hermano pastor Artemio le decía a Felipe, repite, tenés que repetir, no tienes opción, tenés que rechazar ese espíritu que te ha poseído, lo tienes. Y pedía el hermano que si al menos podía entender Felipe, que quien estuviera cerca le hiciera repetir esas palabras, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Implica que cuando se comienza a confesar la palabra, el Espíritu de Dios comienza a trabajar. Y sigo.
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿De qué está hablando el Señor? La palabra no la vas a entender si el Espíritu no te la revela. Por mucho que te esfuerces, no vas a poder entender el mensaje que Dios tiene en su palabra. No lo vas a poder comprender, y podés escuchar todo lo que quieras escuchar, podés unir todo lo que quieras unir, podés leer todos los libros que quieras leer, pero si el Espíritu no te trae a la palabra, no vas a entenderla. Es cierto, vas a agarrar el libro, lo vas a comprar, lo vas a cargar bajo del brazo y te vas a decir aleluya, y de alguna forma vas a decir, esta es la representación de que yo soy aleluya. Aquí tengo la Biblia. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo Felipe al eunuco cuando venía en aquel carruaje. El Espíritu tomó a Felipe y lo acercó a aquel carruaje, y Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el eunuco? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo aclare, que me lo explique? Entonces nosotros necesitamos a Felipe entonces para que nos explique la palabra. Como dijo alguien, la hermenéutica es fundamental para entender la palabra, dijo. Y dije yo, qué perdido andás, pastor. Y lo peor del caso, que es un teólogo, enseñador de las universidades. Y dijo, la hermenéutica es fundamental para poder entender la palabra de Dios. Dijo, ¿a dónde quedó lo que dice la palabra? El Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿En dónde quedó eso? ¿La sustituyó por la hermenéutica el tal teólogo? No, hermano, no es la teología, es el Espíritu de Dios. Por eso te está diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, la palabra, y yo, la Biblia, y yo, el Señor Jesús, le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? En el día postrero. Porque así le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. No te maravilles de que te dije que tenías que nacer de nuevo. Mira el viento. Sopla de donde quiere soplar. No hay quien le ordene, quien le diga de dónde tiene que soplar. Pero tú no miras de dónde viene ni sabes a dónde va. Pero solamente escuchas, le dice su ruido, mira su resultado. Así de la misma forma es el nacido de nuevo. Pues el Señor está diciendo, yo le resucitaré en el día postrero, en aquel día, en aquel momento, cuando Él ya me haya entendido. Este va a tener vida, ya no será un vivo muerto caminando, sino que será un vivo caminando y un vivo hablando y un vivo en la presencia de mí, dice el Dios Todopoderoso. Y se nos fue el tiempo, pero te voy a leer el verso 65 de Juan. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En conclusión, para esta parte, porque nos queda la tercera parte del versículo. En conclusión, ¿quién es el Padre a quien se refiere la expresión, la palabra, el Señor Jesús? Se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al Dios que es Espíritu. Se refiere al que guía. Se refiere al que orienta, se refiere al que revela, se refiere a aquel que no lo vemos, pero que miramos sus resultados en nuestras vidas. Una vez más le leo verso 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Allí me detengo y comenzamos con el permiso del Señor el día de mañana, y el día de mañana vamos a finalizar con este tema, y vendremos a Él y haremos morada con Él, y vendremos a Él y haremos morada con Él.
basado, y vamos a retomar Juan 6:44 y Juan 6:65. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias por regalarnos esta oportunidad una vez más, por concedernos el privilegio de meditar en tu palabra. Señor, tú conoces mi necesidad. Dame la oportunidad, Señor, te lo suplico, de que pueda resolver, Señor amado, de que pueda, Dios mío, trabajar secularmente ahora en este momento, para poder resolver, Señor, esa situación. Para que así pueda continuar, Señor, transmitiendo a través, Señor eterno, del internet. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Cada uno de mis hermanos tiene su propia necesidad. También te pido, Padre, por cada uno de ellos, para que tú, Dios, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, les puedas mirar y les puedas socorrer y les puedas ayudar. Te lo suplico, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplico. Tu gracia, tu misericordia es verdad. Tu gracia, tu misericordia se hace realidad. Por lo tanto, Señor, auxílianos, ayúdanos. Hemos, Padre, recibido tu mensaje, esta palabra preciosa. Enséñanos a mirarte en todo momento, en todo tiempo. Enséñanos, Señor amado, a que esta palabra se pueda quedar en nuestras mentes y corazón. Porque si se queda solamente en la mente, la vamos, Señor, a poder platicar, pero no la vamos a sentir en el corazón. Y si esta palabra se queda en el corazón, Señor, todo lo que salga de nuestra boca será conforme a tu palabra y no conforme, Señor, a los sentimientos, a la forma de ser, a expresar lo que nosotros querramos, sino que será conforme a tu palabra. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias. Te alabo, Señor. Bendiga, guarde a cada uno. Si hay peticiones, Señor amado, estaremos orando por esas peticiones en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amados, que el Señor les bendiga. Hemos llegado ya al final. Allí no sé si vaya a entrar mi hermano Artemio, creo que sí. Y si así, de parte del Señor es que mi hermano Artemio entre para que pueda compartir. Ustedes que todavía están conectados a través de la 106.1 FM allá en el estado de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, es una bendición. Ya nuestros hermanos a través de Radio Tepuz ya se desconectó ahí la señal en la 91.9, ya que solamente tenemos una hora, pero seguimos a través de lo que es el internet, a través de Voz de Dios Clama a la Ciudad, a través de victoriaenlosvalles.net, a través de Radio Bethesda. Es una bendición, y también a través de Pon tu mirada en Jesús. Seguimos haciendo la labor del Dios Todopoderoso. Así es de que adelante, hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, para que podamos continuar de la forma en que el Señor nos ponga en nuestros corazones. Adelante, hermanos, para que podamos continuar.